Bienvenido a una lección sobre fracciones equivalentes. En esta lección definiremos fracciones equivalentes y también determinaremos fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son fracciones diferentes que son iguales o representan la misma cantidad. Mirando estos dos modelos aquí, si definimos el rectángulo como un todo, este es el modelo para un cuarto, y este es el modelo 2/8. Observe cómo las fracciones son diferentes pero la misma cantidad está sombreada y, por lo tanto, un cuarto y 2/8 son fracciones equivalentes. La fracción de un cuarto está usando una pieza más grande para representar la cantidad y la fracción de 2/8 está usando piezas pequeñas para representar la cantidad, pero la cantidad es la misma. Para encontrar fracciones equivalentes, multiplicamos y dividimos el numerador y el denominador por el mismo número entero distinto de 0, y un par de cosas para recordar que solo dividiríamos el numerador y el denominador por un número entero que es un factor común tanto del numerador como del denominador, y si una fracción no tiene ningún factor común que no sea 1, entre el numerador y el denominador, una fracción se llama simplificada o escrita en términos mínimos. Mirando a nuestro modelo de nuevo, un cuarto es una fracción simplificada porque el único factor común entre 1 y 4 es 1. De nuevo, si definimos el rectángulo como un todo, este sería el modelo para la mitad, este sería el modelo para 2/4, y este sería el modelo para 4/8, y observemos cómo tenemos tres fracciones diferentes, pero la cantidad sombreada es la misma, por lo que estas son tres fracciones diferentes que son iguales y, por lo tanto, las tres son fracciones equivalentes. 2 veces 2 es 4, ahora comenzando con la mitad, observe cómo obtener 2/4. Podemos multiplicar el numerador y el denominador por 2. 1 por 2 es 2. Observe cómo multiplicando el numerador y el denominador por un número entero lo que estamos haciendo es representar la cantidad usando piezas más pequeñas. Aquí, usamos una pieza para representar la mitad. Aquí usamos dos piezas que representan 2/4, pero nuevamente ambas fracciones representan la misma cantidad. Para pasar de 2/4 a 4/8, aviso cómo tendríamos que multiplicar el numerador y el denominador por 2. De nuevo, 2 veces 2 es igual a 4, 4 veces 2 es igual a 8. Nuevamente multiplicando el numerador y el denominador por un número entero representaban la cantidad usando piezas más pequeñas. Si quisiéramos pasar de la mitad a 4/8, aviso, ¿cómo tenemos que multiplicar el numerador y el denominador por 4? 1 por 4 es 4 y 2 por 4 es 8, mirando la fracción de la mitad porque 1 y 2 solo tienen un factor común de 1. La mitad sería una fracción simplificada o una fracción escrita en los términos más bajos. 2/4 y 4/8 no están simplificados porque 2 y 4 comparten un factor común de 2. Y 4 y 8 comparten un factor común de 2, así como un factor común de 4. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un modelo para la fracción de 18/24, un modelo para 9/12 y un modelo para 3/4. Observe cómo en cada fracción se sombrea la misma cantidad, pero usamos piezas de diferentes tamaños, por lo que debido a que tenemos tres fracciones diferentes que son iguales, representaremos la misma cantidad. Estas tres fracciones son equivalentes. Noten cómo pasar de 1824 a 9/12 tendrías que dividir el denominador numerador por 2. 18 dividido entre 2 es igual a 9, 24 dividido entre 2 es igual a 12. Esto muestra que cuando dividimos el numerador y el denominador por un número entero para obtener una fracción equivalente, lo que estamos haciendo es representar la cantidad usando piezas más grandes. Y pasar de 9/12 a 3/4, observe cómo tendría que dividir el numerador y el denominador por 3. 9 dividido por 3 es igual a 3, y 12 dividido por 3 es igual a 4 nuevamente. Esto se muestra al esperar una fracción equivalente al dividir representando la misma cantidad usando piezas más grandes. Otra forma de ver fracciones equivalentes sería usar una fracción mientras se muestra aquí, donde la barra larga azul representa un todo. Así que si miramos la fracción de la mitad aquí, todas las fracciones que se alinearon a lo largo de esta línea vertical serían equivalentes a la mitad, y media 2/4, 3/6, 4/8. 6/12 y 12/24 son fracciones equivalentes. Echemos un vistazo a uno más. Echemos un vistazo a las fracciones equivalentes, así que digamos un cuarto aquí. Un cuarto.
2 octavos, 3 doceavo y 6 24 son fracciones equivalentes. Terminemos determinando dos fracciones equivalentes para cada una de las fracciones dadas aquí. Comenzando con 7 octavos. Porque 7 y 8 no comparten ningún factor común que no sea 1, esta fracción se simplifica, lo que significa que para encontrar fracciones equivalentes necesitamos multiplicar el denominador del numerador, por el mismo número entero. Vamos y multipliquemos el denominador numerador por 2. Bueno, 7 veces 2 es igual a 14, 8 veces 2 es igual a 16. 14 16avo es equivalente a 7 octavo. Ahora para encontrar la segunda fracción equivalente podemos usar 14 16avos o volver a 7 octavos, y seguir adelante y volver a 7 octavos y ahora multiplicar el denominador numerador por 3. Podemos seleccionar cualquier número entero mayor que 1. Bueno, 7 veces 3 igual a 21 y 8 veces 3 igual a 24. 24 también es equivalente a 7 octavo. Ahora mirando nuestro segundo ejemplo. Se les dio la fracción de 4 duodécimo. Porque 4 y 12 tienen factores comunes distintos de 1, esta fracción no se simplifica, lo que significa que podemos encontrar fracciones equivalentes usando división o multiplicación. Así que tenemos una opción aquí. Vamos a seguir adelante y mostrar división para este ejemplo. Bueno, 4 y 12 tienen un factor común de 2, así que dividamos el denominador del numerador por 2. Bien, 4 dividido por 2 es 2. 12 dividido entre 2 es igual a 6, entonces 2 sextos equivalen a 4 doceavo 2, y 6 todavía tienen un factor común de 2, así que usemos 2 sextos. Y encontrar otra fracción equivalente a 4 doceavo, así que usando la división dividiremos el numerador y el denominador por 2 nuevamente. Podríamos usar la multiplicación, pero quiero mostrar ambos métodos. Bueno, 2 dividido por 2 es igual a 1, 6 dividido por 2 es igual a 3, 1/3 también es equivalente a 4 duodécimo. Utilizamos la división dos veces aquí, pero podríamos simplemente usar la multiplicación. Noten cómo 3 multiplicaron el denominador numerador, pero digamos 5 como un ejemplo más. Fíjate cómo tendríamos 20 sexagésimo, que también es equivalente a 4 duodécimo. Espero que te haya sido útil.